En tus iniciativas predicando en la calle, en las universidades, ¿cuáles son esos argumentos que te cuesta más revocar, que te cuesta más lidiar con ellos? Entiendo que debe haber alguno. Sí, claro. Por ejemplo, que acabamos de comentar del mal, es un argumento que hay que coger con pinzas. A nivel intelectual es satisfactorio, pero a nivel emocional es como que no complace lo suficiente. Yo diría, Adrià, que hay un argumento irrefutable y que quizá a lo largo del podcast podemos hablar acerca de él con más detenimiento. Yo creo que es el argumento acerca de la figura de Jesús. Jesús es el mejor argumento que nosotros encontramos para la existencia de Dios. Es decir, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, sin lugar a dudas, hace que el ateísmo muera. Quiero decir, voy a explicarlo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es el último clavo en el ataúd del ateísmo. O sea, indudable. ¿Lo sentenciase ya? Sí, sin lugar a dudas. La persona de Jesús. Si alguien puede justificar con argumentos en la mano que Jesús no es quien dijo ser, número uno, y que Jesús no resucitó de entre los muertos, le compro el ateísmo. Y de hecho yo renuncio a ser cristiano para siempre. Creo que la figura de Jesús es el argumento de argumentos para validar la idea de que Dios existe. A mí me cuesta mucho hacer estas preguntas porque yo lo siento, pero lo hago por el bien de divulgación de la audiencia, pero ¿cuáles son esos argumentos que prueban tanto la figura de Jesús y, como dices, que es quien dijo ser, y la resurrección? Vale, yo creo que debemos abordar algunas premisas previas. La primera premisa que nosotros tenemos que hacernos, o que tenemos que superar, es acerca de la existencia de Jesús de Nazaret. ¿Jesús existió o es una leyenda que algunos fanáticos religiosos se inventaron para decorar una bonita historia religiosa? Bueno, lo cierto es que hay evidencia histórica de que Jesús existió. Ahora bien, hay que distinguir entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Esto significa, ese carpintero que existió en el primer siglo de nuestra era, y por otro lado, ese profeta que hacía milagros, ¿no?, y que resucitó de entre los muertos. Es decir, el Jesús de la historia y el Jesús de las Escrituras. Hay que hacer una línea divisoria entre ambos personajes. Yo creo que ambos son el mismo, solo que uno nosotros podemos validarlo mediante la historia y el otro nosotros podemos certificarlo mediante la fe. Y después vamos a hablar de lo que es la fe, que eso me interesa mucho. Bueno, ¿Jesús existió, sí o no? Hay fuentes extrabíblicas que validan la idea de que Jesús existió. Por ejemplo, tenemos al historiador del año 37 después de Cristo, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador que no abrazaba el cristianismo. Cualquiera puede decir, bueno, sencillamente habló de la figura de Jesús porque, no sé, le motivaba algún tipo de interés religioso, en absoluto. De hecho, se especula de que era fariseo, y los fariseos son aquellos que condenaron a Jesús. ¿Vale? Está bien. Tenemos a Flavio Josefo, tenemos a Tácito, tenemos a Luciano. Tenemos el Talmud babilónico, que recoge una serie de, la historia judía, ¿no? Jesús existió. De hecho, vemos y leemos en el Testimonium Flavianum, no sé si lo pronuncio bien, acerca de cómo habla de este personaje, de Jesús. Vale. Por un lado, nosotros vemos que Jesús es una persona reconocida incluso en el Talmud babilónico. Y el Talmud babilónico habla de Jesús despectivamente, no habla positivamente, porque no lo aceptaban como una persona
religiosamente buena, sino como una persona que se atribuía cualidades divinas y por lo tanto era un blasfemo. Entonces, el Talmud babilónico habla de la figura de Jesús como una persona que era hechicera, que hacía magia y que iba por ahí pregonando su mensaje, ¿no? Como una especie de chalao que iba vendiendo cursos, ¿vale? En términos actuales. Entonces, vemos cómo a Jesús se le atribuían proezas divinas. A nivel histórico, mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que las Biblias de todo el mundo se extinguen de todas las bibliotecas del planeta. De repente se queman todas las Biblias, no existen las Biblias, y nosotros tenemos que contarles a aquellas personas que viven en el presente y que no saben nada acerca de la Biblia, algunos de los rasgos que describan la personalidad de Cristo. Al menos, solamente apelando a la historia, podemos saber 3 o 4 cosas con certeza de la figura de Jesús. Número 1, Jesús existió. Número 2, Poncio Pilato lo crucificó. Y esto diferentes historiadores lo corroboran. Número 3, tenía un grupo de personas que consideraban que era el Mesías y el Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, Adrián, tenemos con total certeza el dato de que todos esos seguidores dieron sus propias vidas al creer que Jesús había resucitado. Vale, esto por un lado. Jesús existió. Jesús se atribuía cualidades divinas. Y la gente por ahí iba diciendo que ha resucitado de la muerte. Vale, por otro lado tenemos el argumento de los argumentos, que hacen la diferencia del Jesús histórico, de un charlatán de antiguamente, a ese Jesús que realmente habla de un ser milagroso y que resucitó de entre los muertos. Una pregunta, Día. ¿La ciencia puede probar la resurrección de Cristo? ¿Tú crees? Algo he escuchado. Yo creo que no. O sea, la ciencia realmente... Bueno, quiero decir, la ciencia no, pero sí que es cierto a qué me refería, perdón. Y una iglesia, si no me equivoco, en Jerusalén, en Israel, donde se probó, al menos se intentó probar que ahí estaba la tumba de Jesucristo. Vale, sí, eso es. Me refería a eso. No, la resurrección no. Eso es. Se puede probar. Un tipo de prueba, eso podríamos clasificarlo como un tipo de prueba diferente, que no es el método científico. Existen dos tipos de ciencia. Por un lado tenemos el método científico. Es el método que usamos experimentos repetibles para verificar si algo es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber que una pastilla de jabón flota sobre el agua. ¿Qué hago? Bueno, pues voy al lavabo, pongo el agua a una temperatura acorde, lanzo la pastilla, ¡eureka! La pastilla flota sobre el agua. Ahora bien, la resurrección es un evento único, pasado e irrepetible. Pero como nosotros creemos otras cosas que también son pasadas, únicas e irrepetibles. No podemos coger el cadáver de Jesús, meterlo en un laboratorio e inducirlo a resucitar en vivo. ¿Te imaginas? La escena. No podemos hacerlo. Entonces, pero del mismo modo que tampoco podemos replicar el Big Bang en el presente, del mismo modo que no podemos rebobinar atrás en el tiempo y retroceder al año 1492 y corroborar si fue Cristóbal Colón quien descubrió América, y tampoco podemos reproducir en el presente el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans. ¿Vale? Para ello existe otro tipo de ciencia, que es el método histórico legal. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues nosotros cogemos todos los datos que tenemos a nuestra disposición y buscamos la mejor explicación, ¿vale? Usando testimonios y pruebas materiales. Ahora, hay 3 pruebas que nos hablan acerca de la resurrección de Cristo. 3 pruebas, en las que si un ateo logra refutarlas,
entonces le voy a dar crédito, me lo voy a creer, o al menos voy a dudar de que la resurrección sucediera en realidad. Por un lado tenemos la crucifixión de Cristo. ¿Hay evidencia de que Jesús murió crucificado? Hay diferentes hipótesis. Por ejemplo, el Corán nos dice que Jesús no murió crucificado. Un libro que se escribió 600 años después del cristianismo. Eso ya para empezar. Está afirmando con total seguridad algo que el cristianismo afirmó 600 años antes. Bueno, que no murió crucificado. Otros dicen que sencillamente se huyó a Egipto y se casó con una sacerdotisa llamada Isis, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Bueno, en el caso de la crucifixión, cito de nuevo los historiadores que mencioné antes. Tácito, Flavio Josefo mencionan la crucifixión. De hecho, la arqueología ha encontrado la inscripción que puso Pilatos en la cabecera de la cruz, que dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. O sea, eso lo tenemos, eso está. Vale, vámonos ahora a la segunda prueba. La segunda prueba es, está bien, Jesús murió crucificado, pero eso no es prueba suficiente de que Él resucitase de la muerte. ¿No lo es? Vale. ¿Jesús fue enterrado en un sepulcro? ¿Sí o no? Hay una falsa hipótesis que pulula por ahí y que nos dice que Jesús perfectamente podría haber sido lanzado a una fosa común, ¿no? Esos reos o páreas que no tenían familiares y que sencillamente se arrojaban en un amasijo de cuerpos por ahí perdidos, ¿no? Bueno, pues eso no es cierto. De hecho, existen grandes eruditos del Nuevo Testamento como Maurice Cassey o Gary Habermas, historiadores serios acerca del Nuevo Testamento, que ellos, de manera contundente, dicen que el entierro de Jesús en un sepulcro es un hecho innegociable. Vale, entonces, Jesús fue crucificado y también fue enterrado en un sepulcro. Ahora bien, ¿qué nos explica, Adrián, la tumba vacía? ¿Qué nos explica la tumba vacía? ¿Cómo se explica eso? El cadáver no está en el sepulcro. Hay personas que perfectamente podrían haber dicho, bueno, fueron sus seguidores quienes robaron el cuerpo para simular una resurrección falsa. Es una hipótesis, ¿no es así? Pero ¿por qué sabemos que no es verdad? Los judíos en aquel entonces tenían la costumbre de cubrir los cadáveres con unos 25 kilos de especias. Y por otro lado, esto está en los propios evangelios, en el Evangelio de Juan, a Jesús le cubrían con tiras de lienzo. Lo dejaban como si fuese una momia. Luego, aparte, Jesús realmente estaba muerto. Y eso lo sabemos porque, mira, el Evangelio de Juan nos cuenta, Adrián, de que a Jesús había una técnica que los romanos practicaban para acelerar la muerte de los reos. Al día siguiente era día de reposo, esto significa un día muy solemne en la religión judía, y no querían que los cuerpos impuros permaneciesen ahí clavados frente a todo el pueblo. Entonces los romanos aplicaban el crucifragium. Esto significa que cogían un palo y partían las piernas a los sentenciados para apresurar su muerte. Sin embargo, la historia evangélica nos cuenta que a Jesús no le tocaron ni un solo hueso. Sin embargo, le clavaron una lanza en el costado. ¿Y sabes lo que salió del costado de Jesús? Salió agua y sangre. Y eso no es algo milagroso, ¿eh? Eso es algo médico. Que en aquel momento el autor del Evangelio que lo escribió no tenía los conocimientos suficientes, pero en la actualidad sabemos de lo que se trataba. Y era, Adrián, que Jesús, el síntoma médico de que Jesús había muerto horas antes del lanzazo. ¿Vale? Ahora Jesús estaba dentro del sepulcro, con las tiras de lienzo, con un montón de especias en el cuerpo. Bueno, imagínate que venga, no está muerto, como algunas religiones afirman, o como algunas filosofías. ¿Cuál es el obstáculo que se habría encontrado para salir del sepulcro? La gran roca que sellaba esa cueva. ¿Cómo podría hacerlo, no? Bueno, imagínate que logra superarlo. ¿Cuál es el tercer obstáculo que podría haberse encontrado? La Guardia Romana, que estaba sellando y custodiando esa cueva. Eran máquinas de matar.
eran personas totalmente entrenadas para hacer bien su trabajo. Entonces, considero que esto es indiscutible para negar la resurrección de Cristo.